Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy acaba de ser liberado el número 18 de la serie de cómics Darth Vader 2017 de Marvel. Y como ya es costumbre aquí, revisaremos toda la oscura aventura que nos trae esta historia llamada Mal Terreno. Una con el gobernador Tarkin enfrentándose contra Darth Vader un poco tiempo después del asalto a Mon Calamari que vimos en nuestros últimos números. Pero si acaso te perdiste el arco en Mon Calamari donde Darth Vader se enfrentaría al Jedi Ferren Bar y este a su vez usaría la Orden 66 en su favor, así como esa deuda que tenía Wilhuff Tarkin con Darth Vader, la cual el Sith se pretendería cobrar muy pronto, esa historia te la dejaré en la descripción del video y en las pantallas finales, así también como una lista de reproducción con todos los cómics de Darth Vader de esta serie para que no te pierdas ningún número de forma cronológica, Master. Es así que esta historia nos llevaría al lejano mundo del borde exterior de Chandar's Folly, donde el Moff Wilhuff Tarkin estaba en un campamento en medio de una cacería y ahí podríamos ver qué hacía ahí. Era justo el inicio del 9º día de aquella casa. Había comenzado con 20 hombres incluyéndose a sí mismo, pero ahora solo quedaban 8. Y desde su perspectiva, teniendo en cuenta su cantera, aquella situación era mucho mejor de lo que esperaba, por lo que Jerga, una compañera de cacería de Tarkin, le diría que Sisian lo había encontrado, estaba en el noreste, pero algo era diferente en él, por lo que de un momento a otro le daría los binoculares para que lo viera por sí mismo, y entonces Wilhuff al ponérselos podría ver a su presa. Era justo el Lord de los Sith, Darth Vader, que tras 9 días de una brutal cacería tendría múltiples daños por toda su armadura y un boquete en su casco. Pero el Sith portaría una extraña piel de una criatura local, y Jerga al notarlo le preguntaría a Tarkin sobre qué era eso, a lo que el Moff contestaría que era una piel tomada de un Balath, y esa criatura que había matado a Vader estaba en la cima de la cadena alimenticia del planeta, un depredador grande y mortal, con una habilidad única para ocultarse en sus cromatóforos que le permitía mezclarse en sí con su entorno. Y Tarkin se preocuparía porque Vader de alguna manera se las había arreglado para matar a uno y con ello obtener una gran ventaja con esa furtiva habilidad. Incluso el mismo Tarkin no se atrevería a hacer algo así sin la suficiente preparación, pero justo ahí nos daríamos cuenta que eso Vader lo había hecho sin siquiera tener su sable de luz, porque justo el arma del Sith había sido tomada por Wilhuff Tarkin, por lo que después veríamos a Tarkin, quien estaba acompañado aún de otros 7 miembros de su equipo de cacería en contra del Sith, y el Moff les diría a ellos que la piel del Balath haría fácil a Vader esconderse. Él de hecho se había dejado ver a propósito para que supieran que tenía aquella piel, a lo que Jerga solo contestaría que estaba realmente comenzando a odiar a aquel tipo. Sin embargo, otro cazador de nombre Gil agregaría que justo él lo había comenzado a odiar hace 8 días cuando todo aquello había comenzado, así que Tarkin les daría la orden de avanzar, pero los dos pequeños alienígenas de la raza Chandra Fan, es decir, Sisian y Hard Here, con su olfato y oído súper desarrollados, serían vitales para detener una embestida de Vader ahora que el Sith tenía una encantadora nueva capa. Así que todo continuaría y veríamos los pensamientos de Tarkin mientras veía el horizonte. Ahora sí, una apropiada caza comenzaba. Uno debía traer consigo todo lo que sabía sobre su presa y así crear al principio un arma esencial, justo un plan. Por lo que en medio de los recuerdos de Tarkin veríamos cómo Vader y él habían llegado hasta ahí. Esto cuando el Sith aún tenía su sable de luz, puesto que Tarkin se sentía privilegiado de haber visto el sangriento trabajo de Vader en más de una ocasión. Los blasters eran casi inútiles contra de él. Podría desviar los rayos con su sable de luz o incluso con el uso de la fuerza. Es por eso que Tarkin se había preparado bien, teniendo un equipo de lanzallamas y lanzatorpedos entre su tripulación. Y en el segundo día de la cacería habían localizado a Vader hasta un grupo de árboles y lo tendrían rodeado. Entonces las llamas lo engulleron, y si acaso Tarkin estuviera mal, él había detectado una pequeña señal de miedo en los gestos corporales de Vader con el fuego. Al principio este ataque parecía prometedor, puesto que un sable de luz no podría alejar el fuego, pero solo fue al principio, ya que Vader no atacaría las flamas, sino que embestiría las armas lanzallamas hasta que vería arder a todos los que buscaban quemarlo. Ese día Tarkin había perdido a 4 hombres, pero había aprendido en demasía. Es entonces que en medio de los recuerdos del Moff podríamos ver cómo había logrado robarle el sable de luz a Vader, ya que el Sith por su pesado traje no era difícil de rastrear por Tarkin y sus cazadores, porque básicamente dejaba huellas en todos lados.
lados. Además, aquello era como si Darth Vader no le importase que estuviera siendo perseguido o incluso también atacado. Y el porqué de esto lo aprenderían en repetidas ocasiones. Por lo que de nuevo veríamos a Lord de los Sith haciendo una gran matanza entre los hombres de Tarkin con su espada. Vader, desde la perspectiva de Tarkin, era esencialmente una máquina laboriosa e implacable, ya que cuando tomaba una vida, él mismo cobraba vida. De hecho, cuando él peleaba, parecería que era la única razón por la que él existía. Así que al analizar el ataque de Vader en contra de sus hombres, Tarkin sabía bien que mientras el Sith tuviese su sable de luz, ellos no tendrían oportunidad alguna en contra de él. Por lo que la operación para quitarle el sable de luz a Vader el cuarto día le costaría a Tarkin otros 6 hombres más. Pero al lograr arrebatárselo con uno de sus droides cazas, Tarkin consideraría aquella pérdida de sus hombres como una simple negociación, ya que esto no solo hizo que Vader adoptara nuevas tácticas, sino que esto en verdad lo enfureció, y en general una presa iracunda era mucho más fácil de destruir. Aunque desde su perspectiva, Tarkin estaba empezando a admitir que su análisis quizás no aplicaría en Vader, pero solo el tiempo lo diría. Es así que veremos que la caza continuaría ahora con Vader sin su sable, mientras Tarkin lanzaba a sus hombres y el Moff lo veía todo desde la cima de una colina. Y ahí, al ser atacado con los blasters, podríamos ver que Vader preferiría la intimidad de una muerte cercana, algo que le parecería algo obvio a Tarkin. Pero Vader, al recibir una ráfaga, Tarkin podría notar que si el Sith lo necesitaba, también podía matar a la distancia con la fuerza, ya que usaría siniestramente sus poderes para romper las tráqueas de sus víctimas, quebrar sus huesos o jalar sus glóbulos oculares de sus rostros. Y así, al presenciar tal atrocidad, Tarkin podría comprenderlo todo un poco mejor. Él no era un estudiante de esa extraña magia. Antes en sí no había entendido sus limitaciones, pero necesitaba hacerlo, ya que su vida y el éxito de su cacería dependían de entenderlo. Por lo que Tarkin mandaría a más hombres a morir contra Vader. Esto para que solo se ahogaran en su propia sangre, para que si el Moff pudiera aprender qué tan cerca tendría que estar uno para ser asesinado por el uso de la fuerza de Vader. Pero una vez que obtuvo ese conocimiento, él creía que la cacería llegaría a su fin. Sin embargo, Tarkin estaba equivocado, ya que se había dado cuenta con todas las matanzas que el sable de luz le importaba mucho a Vader. Era de hecho el único objeto hacia cual el Sith había demostrado tener emoción alguna. A lo que ahí Tarkin recordaría brevemente una reunión con Palpatine, donde en una ocasión Vader tocaría su sable, claramente inconsciente de sus acciones. Por lo que todo eso que había hecho el Sith era una clara muestra de que Vader quería, quizás hasta necesitaba su sable de luz de vuelta. Por lo que así, mientras ellos intentaban cazarlo, Darth Vader también los cazaba a todos ellos. Así que de nuevo seremos transportados al presente tras haber presenciado todo el pasado de los últimos días con las crueles matanzas de Vader, donde ahora Tarkin y los 7 hombres que le quedaban caminaban cautelosamente por un estrecho pasillo. Y Tarkin nos explicaría que sus 2 chadrafans, Sisian y Hard Here, eran en realidad la única razón por la que se habían mantenido con vida. Esto al mantenerse, gracias a sus sentidos, lejos del rango del poder de la fuerza de Lord Vader. Pero entonces Wilhuff le preguntaría a Hard Here cuál dirección debían tomar, y él en realidad no podría decirlo, ya que ese lugar parecería un terreno lleno de ecos. Porque ante ese lugar lleno de cristales, ese demonio de armadura negra parecería estar rodeándolos. Por lo que en ese momento Tarkin les gritaría a todos que huyeran, pero desde su perspectiva no habría pánico en realidad mientras corrían, solo una carrera para escapar de aquel callejón sin salida. Sus cazadores eran en realidad buenos en lo que hacían, y después de todo él había contratado bien. Pero de cualquier forma eso no haría la diferencia cuando Darth Vader caería sobre ellos, lanzando a un cazador repentinamente contra las formaciones cristalinas del planeta. Vader estaría muy bien mimetizado y apenas siquiera sería una sombra que estrangularía a Hard Here mientras veía como el resto huían de él. Y así también atravesaría aquel droide que se había usado a robarle su sable de luz sin ningún problema. Y Tarkin sabría que su única escapatoria ante la furia de Vader era llegar a un terreno abierto, ya que solo quedaban vivos Wilhuff y 4 acompañantes más. Por lo que al llegar al final de aquel pasillo de la muerte, Tarkin les ordenaría a todos que se formaran y súbitamente todos apuntarían hacia el pasillo de donde provenían los furtivos ataques del Sith. Pero al apuntar, Sisian no leería nada. El demonio negro se había ido dejándolos con vida. Pero esa en realidad no era su única preocupación, ya que Jerga les advertiría que no deberían seguir más adelante, a menos claro que no tuvieran otra opción, ya que aquel lugar hacia donde se dirigían era la Tierra de las Tormentas, un pésimo lugar para ir.
morir. Y Tarkin, claro, lo sabía bien. Había estudiado aquel planeta mucho antes de venir ahí, pero sabía bien que no tenían otra opción. Así que su mejor opción ante la noche que caía sería acampar ahí y quizás la mañana del día siguiente les podría dar una mejor respuesta. Por lo que un rato más tarde el campamento nocturno estaría montado y varios estarían alerta alrededor de la fogata, a lo que solo Tarkin le preguntaría a Sisian si escuchaba algo, a lo que el alienígena simplemente le replicaría que no había nada por ahí, y eso le daría cierta tranquilidad al Moff. Sin embargo, cuando él se retiraría, de forma sumamente rápida y silenciosa, Sisian comenzaría a ser estrangulado. La mismísima muerte estaba entre ellos y no había hecho sonido alguno, por lo que Vader por fin se revelaría y Tarkin entendería que el Sith había desactivado su respirador. Nunca en realidad lo había oído sin él, por lo que mientras Vader atacaba a Yerga y a todos los hombres de Tarkin, el Moff se daría cuenta que incluso cuando Darth Vader estaba muriendo al tener su respirador apagado, aún así los mataba a todos, por lo que Vader continuaría con su masacre con todos y cada uno de ellos. Esto hasta que lograría jalar su sable de luz que tenía Tarkin, por lo que ahora sí la respiración de Vader regresaría a su traje y al encender el mango de su espada, el terror comenzaría, ya que súbitamente con la hoja carmesí Darth Vader rebanaría la cabeza de los dos últimos hombres en pie, y Tarkin se daría cuenta que era el tiempo de correr, porque si quería sobrevivir debería mantenerse a la suficiente distancia de Vader para que él no pudiera matarlo con la fuerza. Esto lo había aprendido por la muerte de dos de sus hombres, y Tarkin estaría gustoso de que hubieran muerto para poder salvarse. Pero de forma desesperada en su escape, Wilhuff Tarkin comenzaría a lanzarle algunos disparos certeros al Sith, pero los rayos de los blasters no eran nada que Vader no pudiera detener con su espada. Así que Tarkin continuaría corriendo y Vader por su parte no se apresuraría, hasta que muy en sus adentros el Moff pensaría que eventualmente se cansaría y dejaría de tener una distancia segura con el Sith. Entonces, ¿para qué prolongar el final? Y repentinamente Tarkin se detendría y tiraría su rifle. Miraría al cielo y sabría que Vader habría matado a todos los que Tarkin había llevado a ese mundo. Vader había ganado y el Sith lo sabía bien. Entonces Tarkin levantaría las manos en señal de rendición y sentiría como Vader veía la muerte que le daría. Su victoria y el final de esa cacería estaba cerca. Pero en ese momento Tarkin también sabía que era el final. Se hincaría, pero tendría un as bajo la manga. Vader deseaba tanto su muerte y la quería tanto que se había olvidado por completo del terreno y de los cielos tormentosos, justo al territorio donde él lo había llevado, algo que incluso se había planeado mucho antes de que esa cacería comenzara, puesto que ahí eran las tierras de las tormentas, un mal terreno, y aquí entre más alto te pararas, más rápido morías. Y en ese momento un rayo caería de aquellos cielos tormentosos, liberando un torrente directamente en contra de Lord Sith, haciendo que súbitamente todos sus sistemas colapsaran, por lo que Tarkin quedaría exhausto a un lado del cuerpo gravemente herido de Vader, y por fin le diría que todo había sido como habían pactado, y tomaría su comunicador para que una nave inmediatamente pasara a recogerlos en esa localización. Entonces esa nave se aparecería y veríamos por qué el gobernador Tarkin había hecho todo eso. Desde hace un tiempo, en su irrupción a Mon Cala, él le debía un favor personal a Vader, esto por una tarea que le pidió al capturar al rey Lichar, pero Tarkin jamás se imaginó que era lo que le pediría a Vader para cobrarse el favor, ya que el Sith conocía detalladamente el pasado de Tarkin como un salvaje joven en el planeta Eriadu, al igual que sus reconocidas habilidades de cacería, y justo por eso lo que le pediría a Vader sería que lo cazara, a lo que un enfadado Tarkin al fin le diría al cuerpo gravemente herido de Vader que lo que sea que hubiera querido aprender por aquella locura que habían hecho, esperaba que lo hubiera aprendido bien. Tarkin en sí esperaba que hubiese valido la pena aquel costo. Sin embargo, Tarkin en sus adentros tendría sus propias teorías de por qué Vader había querido aquello. Vader era en sí el cazador de Palpatine, y por los reportes que había leído del Inquisitorius, Vader y sus monstruos habían hecho el trabajo muy bien. Muy pocos Jedi en realidad quedaban con vida, quizás ninguno, lo cual aquello lo dejaba como un asesino que no tenía a quien matar, o dicho propiamente, para él no habría nadie que valiera la pena que fuese asesinado. Por eso un terriblemente herido Vader había hecho toda esa locura y yacería ahí tirado junto a Tarkin, y el Moff incluso recordaría el momento en el que el mismo Vader le pediría aquello.
Mátame si puedes. Podría quizás Tarkin estar mal en esa deducción, pero sabría que jamás Vader le diría el por qué. Vader sin duda quería saber que todavía podría ser desafiado, que podría ser vencido en una galaxia con un vacío de los Jedi. Y al verlo ahí tirado, con el cuerpo herido, Tarkin se daría cuenta que Vader lo había elegido a él para aquello, y repentinamente, de cierta manera, se sentiría halagado, por lo que le informaría al Sith que en unos momentos más entraría a la bahía de reparaciones con aquel traje hecho añicos. Así que Tarkin conocería más de esa psique oscura de Vader, porque lo había evaluado y revisado así todas las estrategias posibles para vencerlo. Pero al final todo era simple, Vader solo creía que nunca perdería. Tarkin justo había usado esa creencia del Sith para demostrarle que sí podría perder, y así todos miraríamos el casco prácticamente destruido de Vader con su piel expuesta. Y aún así, en ese estado, el Lord de los Sith levantaría su mano y comenzaría a estrangular a Tarkin. Por lo que al sentir el poder de la fuerza en su garganta, Tarkin también se daría cuenta que en la mente de Vader, él en realidad no había perdido en ese siniestro juego. Y con esas manos invisibles que lo estrangulaban, Tarkin se quedaría sin fuerzas hasta que se daría cuenta que había aprendido ese día 2 lecciones. Y así, al pensar esto, Vader lo soltaría, y Tarkin consideraría todo el poder de aquel hombre que yacía a su lado. Su fuerza era simplemente inmensamente incalculable, y cada gota de su fuerza estaba al servicio del imperio y de las grandes ambiciones de su gobernante, su único amo y también el de Tarkin, el emperador Palpatine. Y finalmente, al pensar esto último, un Tarkin arrastrando una respiración entrecortada y admirando a Vader ahí tendido, terminaría pensando solo una cosa: ellos dos eran muy afortunados por servir a la misma persona. Es así que al darnos cuenta de cuánto se respetaban Vader y Tarkin, que este cómic nos dejaría viendo el enorme daño que el Lord de los Sith había tenido en todo su cuerpo tras esa cacería, al igual que por la brillante estrategia final de Tarkin. Todo para que lo podamos ver en un mes más en el próximo número 19. Aunque no se preocupen, ya que gratamente debo decirles que la próxima semana esta serie de cómics nos traerá un número especial donde Darth Vader volverá a trabajar con Tarkin y también con Krennic. Esto en el secreto proyecto de la Estrella de la Muerte, para que no se lo pierdan. Pero si acaso también quieres ver cómo Tarkin obtuvo esa deuda con Darth Vader de 2 números anteriores a esta historia que acabamos de ver, o también cómo el Lord de los Sith destruiría muchos años después con un siniestro plan a la primera gran flota de la rebelión, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.